Buen día. Continuando con nuestras sesiones en línea, hoy vamos a trabajar en la parte de literatura 1 con lo que es el género narrativo. Ya anteriormente habíamos platicado acerca de los diferentes géneros narrativos, o más bien de los géneros literarios, y decíamos que el género narrativo es aquel que se encarga de clasificar todas las obras literarias cuyo propósito es contar una historia, un hecho eh, o una acción. Recordemos también que tenemos lo que es el género lírico o poético, que se encarga de clasificar textos poéticos que son más del yo interior, tienen diferentes subgéneros como odas, sonetos. Bueno, es un poquito más complejo, no lo vamos a trabajar en este curso de literatura 1, pero sí en el curso de literatura 2. Otro género importante, o de los tres grandes géneros literarios importantes, está el género dramático. También lo comentábamos en clases pasadas que el género dramático pues es el que se encarga de o desarrollar una historia en un escenario frente a un público, y tiene subgéneros como la tragedia, la comedia, la tragicomedia, en fin, ¿no? Pero lo que nos interesa para este semestre es hablar sobre el género narrativo, cuyo género narrativo tiene subgéneros, de los cuales son considerados como menores y mayores. Hoy solamente vamos a tratar el tema de los subgéneros menores. Y bueno, ¿qué son estos géneros? ¿Qué son estos subgéneros menores? Es lo siguiente. Entonces, tenemos como subgéneros menores, ¿sí? Lo que va a ser, eh, a grandes rasgos, lo que es el género narrativo. Volviendo otra vez a la definición de género narrativo. Bueno, el género narrativo es una expresión literaria que está capacitada para desarrollarse o escribirse en prosa. Sin embargo, en sus primeros momentos con la fábula, con la epopeya, no precisamente se escribía en, en prosa, sino también se podría decir que también se escribía en verso. Sin embargo, este, la expresión era prácticamente diferida entre prosa y verso. ¿Por qué? Porque resultaba que utilizaba recursos sobre la narración. O sea, a pesar de que algunos poemas o algunos textos narran o cuentan una historia, como es el caso de la epopeya, que que nos cuentan historias a raíz este, de textos en, posiblemente podríamos decirlo que en verso, pero el hecho de que estén narrados nos da una idea de lo que es parte del género narrativo. Así que puede ser estos textos reales o ficticios. Lo que quiere decir es que podemos tomar una historia, es como cuando a nosotros nos pasa una anécdota, ¿no? Contamos nuestra anécdota que íbamos caminando por el patio y volteamos, y al final de cuentas este, nos desatendimos y casi chocamos con una pared, o no sé, ¿no? Y lo contamos y lo narramos, y no importa si es lineal el lenguaje, al fin de cuentas lo que estamos contando es una historia. Y les digo, puede ser real o ficticia. Sin embargo, otra de las características importantes que tiene el género narrativo es que va a describir acontecimientos en un orden cronológico. Si no lo anotamos así, pues entonces se pierde la esencia de la historia. O sea, cuando ustedes les cuentan cómo les fue, no sé, a la amiga, al amigo, cómo les fue con el novio o la novia, pues prácticamente van a llevar un orden cronológico de las acciones que ustedes desarrollaron. Este, y de esa manera, pues ustedes están contando una historia. Pero ¿qué va a pasar después cuando nosotros veamos la otra parte? Estas características que aquí les estoy anotando, ya las habíamos visto en clase, solamente las vamos a retroalimentar para enfocarnos a lo que nos toca el día de hoy. Recordemos que las características del género narrativo es que van a tener ciertos elementos, el género narrativo tiene ciertos elementos este, que nos van a ayudar
bueno, hay más o menos elementos, ¿no? Estos elementos van a ser el narrador. Recordamos que el narrador es quien nos cuenta la historia. Y tenemos 4 diferentes tipos, que es autodiegético, intradigético, extradigético y metadiegético, ¿no? Bueno, eso ya ustedes más o menos lo saben, que es el autodiegético, que cuenta su propia historia, el intradigético, el que es testigo, el extradigético, que está fuera de la historia, no es personaje, y el metadigético, pues prácticamente es quien este, tiene un recuerdo, un sueño y mediante estamos contando una historia y de repente él sueña y se mete otra historia, ¿no? Entonces es el metadigético. Recordemos que también tenemos a los personajes que estos son quienes realizan las acciones dentro de un tiempo y espacio y por lo tanto pues van a deambular en un espacio determinado, sea físico, geográfico, ficticio o real. Las acciones pues son las acciones que van a realizar estos personajes, quienes van a realizar estos personajes y que a su vez pues van a ir determinando las acciones o la cronología de nuestra historia. Entonces, el narrador pues es quien nos cuenta la historia, tenemos nuestros personajes, el tiempo y las acciones. Y bueno, al final de cuentas siempre hay un tema. En el caso del texto narrativo, pues también el tema es importante, porque ¿de qué tema vamos a hablar? Hay escritores que se dedican al género narrativo, por ejemplo, de cuento de terror, no sé, novela policíaca, bueno, eso ya depende de mucho del tema y de a qué se enfoque nuestro autor, eso ya va a depender del autor. Pero aún así también los géneros literarios pues se van a estar clasificando de acuerdo a esto. Seguimos. Ahora sí, tenemos aquí los subgéneros menores. ¿Cuáles van a ser nuestros subgéneros menores? Bueno, los subgéneros menores va a ser la fábula, la epopeya, la leyenda y el mito. ¿Por qué se les llaman subgéneros menores? Porque por lo regular estos surgen en la antigüedad, más precisamente en la época clásica griega. La fábula, recordemos que es un texto o un relato que está protagonizado por animales, y al final de esta historia es un texto muy breve, diría yo brevísimo, aunque ya hoy en día hay textos narrativos mucho más breves que ¿no? las fábulas, pero lo que tiene la fábula es que siempre nos va a dar una moraleja, ¿sí? Las características principales de la fábula es que tienen moraleja, tienen animales como protagonistas de la historia, y eso es la que la caracteriza. Entonces, y aquí tenemos más o menos una idea, ¿no? Es la fábula de la liebre y la tortuga. Entonces, ¿quién no conoce esta fábula? Y nos deja una enseñanza de que no porque corras mucho vas a llegar primero, ¿sí? Entonces, esa serie. Por otro lado, vamos a tener lo que es la epopeya, que la epopeya es muy clásica en la época griega, que después se traslada también a la época romana y en la Edad Media, pues a veces también tenemos epopeyas ahí. Pero bueno, a nuestros días pues tenemos filmes o películas que desarrollan epopeyas de acuerdo a ciertos sucesos basados en historias antiguas, por cierto, ¿no? Ahí tenemos Troya, que está basado en la epopeya de la Ilíada. Tenemos, por ejemplo, la Odisea, que también se llevó a la cinematografía. Pero bueno, ¿qué característica tiene la epopeya? La epopeya es un sistema organizado de mitos. ¿Sí? Si vemos el caso de la Ilíada, de la Ilíada y de la Odisea, pues prácticamente los personajes de la epopeya, ¿sí? Pues van a ser personajes míticos, ¿sí? Que son héroes y dioses, protagonistas de sus ciudades, de sus tierras natales. En el caso de la epopeya importa mucho la inmortalidad. ¿Qué tan bueno puede ser la inmortalidad en la vida de los personajes legendarios? ¿Cómo es como ellos trascienden dentro de su vida cotidiana? Entonces, es importante que en la epopeya sí entendamos lo que son los mitos para este tipo de textos, ¿no? Son los que le van a dar grandes. Digamos que es un cúmulo de mitos previamente organizados, ordenados, y que al final tenemos una especie de novela contemporánea, donde tenemos diferentes historias, pero que la cohesión de esta unión o esta organización de mitos, pues nos lleva a tener un texto bastante extenso, con un solo tema,
y además con hechos fantásticos. Y aquí, por ejemplo, les pongo una imagen de lo que es un pasaje de la película de Troya, que está basado en la Ilíada, les decía. Por otro lado, vamos a tener la leyenda, que la leyenda es una historia no real, pero que sí está basada en un hecho real, y que estas novelas en México por lo regular pues son muy cotidianas, que la leyenda de la Llorona, el Charro Negro, el Nahual, que sale el chorrito de agua, que la lumbre que se ve a lo lejos en un cerro y que ahí hay dinero, y bueno, sucesivamente tenemos en México una gran característica por tener muchas novelas y fantásticas, creo que de las más fantásticas en nuestra región. En otros países también existe la leyenda, pero bueno, están basadas bajo hechos un poquito más rutinarios. Pero en México bastantes leyendas tenemos, ¿no? Y cada pueblito, cada versión tiene un pueblito de La Llorona. Entonces es bastante amplio. Yo aquí les anotaba una imagen del jinete sin cabeza, que también es una leyenda muy contemporánea. Últimamente se ha desarrollado o ha trascendido a lo largo de su historia, y que tiene mucha representación en diferentes tipos de comunidades y sociedades contemporáneas y modernas, digamos. Entonces, a pesar de que son textos muy antiguos, pues siguen permeando en nuestra sociedad, se siguen contando en pequeñas reuniones, cuando hacemos una fogata, pues por lo regular empezamos a contar historias de este tipo, ¿no? Y hay quienes les gusta y hay quienes no nos gusta, pero nos gusta escucharlas, ¿no? Entonces, eso le da, digamos, que dinamismo a nuestra cultura popular, de la tradición oral, porque prácticamente lo que tienen como característica principal estos subgéneros es que todos parten de la entonces todos parten de la tradición oral, y eso es lo más rico que puede uno tener como textos literarios del subgénero narrativo, porque son emocionantes. Y más emocionante es nuestro siguiente subgénero, que es el mito, y que el mito va a ser una explicación de un hecho natural o histórico. Sucesivamente los mitos se escriben, o desde la época clásica griega, los mitos sirven como una forma de moralizar a la sociedad. Este, siempre los mitos están ahí. Prácticamente los mitos son textos narrativos que sirven para explicar lo inexplicable. O sea, a ver, si uno se pregunta, o es el principio de la filosofía prefilosófica, ¿no? La filosofía prefilosófica tomaba a los mitos como parte o base fundamental para poder desarrollar el conocimiento. Imagínense, ¿no? La filosofía, que está buscando la verdad de las cosas, se mezcla con el mito para poder extraer una posible razón justificable de los hechos que estaban aconteciendo. Entonces es bastante complejo el mito, porque tiene muchas capacidades. Una de esas capacidades es moralizar a la gente para darle un carácter moral a la sociedad. Por eso yo aquí le anotaba que es considerado como cierto. O sea, a pesar de que es un texto fantástico, es muy certero en lo que dice, ¿no? Como que te da ciertos argumentos muy lógicos para poder decir, ah, sí, es cierto, pudo ser, ¿no? Pudo ser que sucedió esto y por eso tenemos esto otro. O sea, hay día y noche por esto y lo otro. Entonces, pero también, como les decía, tiene un carácter muy religioso, porque determina el carácter moral de las personas. Entonces, estos van a ser nuestros subgéneros narrativos de carácter menores. Ya después veremos a los subgéneros mayores, que van a ser el cuento y la novela, pero por el momento es lo que tenemos ahora. Ahora, ¿qué es lo que les corresponde a ustedes? Bueno, yo aquí ya se me estaba olvidando aquí la imagen de Poseidón, que es una imagen de un dios griego, y que, pues, si alguien lo recuerda, pues Odiseo maldice a Poseidón, y pues prácticamente por eso lo mantiene deambulando en los océanos hasta cansarlo, y casi muere, pero bueno, por el amor que tiene a Penélope, pues llega a su natal Ítaca a reencontrarse con su amada y con su hijo, que para entonces ya tiene 25 años. Pero bueno, esa es otra historia que algún día les vamos a contar cuando tengamos una clase presencial y tomemos el tiempo en nuestras manos. Hoy en día solamente tenemos 10 minutos, mis queridos alumnos, pero sigamos adelante con lo que viene. Ok, me voy a mover un poquito aquí abajo,
Y bueno, lo que les toca a ustedes, lo que les corresponde. Bueno, lo que les decía, lo que les corresponde a ustedes ahora como actividad, pues es lo siguiente. De los subgéneros menores, ¿sí? Esta cuadrito ustedes lo van a realizar en una hoja membretada con el encabezado de la institución y van a hacer lo siguiente. Van a hacer una investigación de textos narrativos de los diferentes subgéneros. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar, esto ya no lo, van a buscar 4, ¿sí?, títulos de subgéneros literarios narrativos. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya puse uno, pero ustedes van a anotar otros 3. Entonces, aquí le van a anotar ustedes otros 3, pero algo así, ¿no? Entonces, van a anotar el título, que en este caso, título, ¿sí? La gallina de los huevos de oro. El autor es Esopo. El año o época en el cual él vive, pues es en el 600 al 506. Su país de origen, que aquí ya lo puse al revés, pero bueno, está acá, es Grecia. Entonces, así sucesivamente ustedes van a investigar algunos textos que tengan que ver, van a buscar otras 3 fábulas con su autor, con su año de nacimiento y de qué país es. Y así sucesivamente van a anotar 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 4 para la leyenda también y 4 para el mito. Les decía, aquí en el caso de la fábula les faltan 3 y lo van a hacer así, de esta manera. Entonces, pues espero sus trabajos, chicos, y nos vemos el día miércoles. Pórtense bien y cuídense. Bye bye, babies.